Bueno, estamos nuevamente hablando sobre ESI en la radio de la escuela. Soy la profesora Flavia Pandolfi. Vamos a estar hablando hoy con el profesor Ariel Rotini. Hola Ariel, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Flavia? ¿Cómo te va? Bueno, buenas tardes. Sí, soy el profesor Rotini de Historia de la Escuela 82 y bueno, en otras escuelas, pero bueno, bien, bien. Tratando de aportar mi granito de arena para la charla de hoy. Bien, entonces vamos a estar hablando de la Ley de Educación Sexual Integral y vamos a estar hablando desde sus perspectivas. Tiene 5 ejes o perspectivas que tienen que ver con los objetivos de la ley. La ley es la 26.150 y estamos hablando del artículo 3, ¿sí? Reconocer la perspectiva de género, valorar la afectividad, respetar la diversidad, cuidar el cuerpo y la salud y ejercer nuestros derechos. Y hoy vamos a estar hablando desde historia del respeto por la diversidad y de qué pasó. ¿Sí? Acá estamos en el tramo de didáctica de la ESI, ¿sí? Y ya hay algunas otras entrevistas que de paso les digo que están en YouTube, ¿sí? En el canal de Así se habla de ESI. Bueno, y te decía que desde el respeto por la diversidad, bueno, vamos a estar hablando de qué pasó con esa diversidad para los años anteriores y posteriores, esa es la época de la Revolución de Mayo, que estamos en fecha, ¿no? Estamos ya en la semana de mayo. Sí, bueno, como lo decís, Flavia, tratando de que siempre el conocimiento se pueden establecer distintas relaciones, ¿no? Y qué importante esto de que, bueno, se puede hablar del tema de los negros y la esclavitud durante la colonia y, bueno, durante los primeros años de la Revolución de Mayo. A veces son los olvidados de la historia, ¿no? Los descendientes de africanos en nuestro país y los mismos africanos que vinieron como esclavos. Es decir, Argentina nunca aparece en el mapa como un país digamos, con toda su fuerza el pasado esclavista que tuvo antes de ser Argentina, obviamente, sino pero como colonia de España, incluso antes de ser el Virreinato de Río de la Plata, ¿no? O sea, Argentina tuvo, perdón, la colonia del Río de la Plata, antes de ser Virreinato, tuvo su pasado esclavista que comenzó en el siglo XVI-XVII, es decir, llegaron, digamos, sin ir profundamente a ver pormenorizadamente, sin en general saber que hubo desde el siglo XVI esclavitud, ¿sí? Que llegaban principalmente de África, de lo que conocemos como Angola, el Congo, Mozambique, ¿sí? Y que acá en Buenos Aires, no vamos a hablar de todo lo que después fue la Argentina, pero sobre todo en Buenos Aires, lo que se conoce hoy como Retiro, la Plaza del Retiro, se conocía como el Retiro de los Esclavos, que era donde cuando llegaban los esclavos se los tenía ahí hasta ser derivado con sus nuevos amos, ¿no? Es decir, era un centro esclavista, lo que hoy conocemos como la Plaza del Retiro. Para que tengas una idea, a veces sirve pensar en datos, ¿no? Y decir, bueno, por ejemplo, ¿cuántos esclavos habría? Sin ir al detalle, sin ser demasiado obsesivos en los números, pero por ejemplo, para que te des una idea, en Buenos Aires, ¿sí? En Buenos Aires se estima que para la época de la Revolución de Mayo, digamos, el 30%, todos coinciden que el 30% de la población de la población total de Buenos Aires eran esclavos, ¿de acuerdo? Ahora, es un número que uno entiende que es altísimo, ¿no? Sí. No es Por eso digo que una de las cosas es desmitificar que la Argentina tiene un pasado europeo blanco y
y de alguna manera se reniega de ese pasado, no solo de los esclavos, sino también del pasado mestizo que tuvo nuestro país, ¿no? Y que tiene, ¿sí? Y se le intenta dar toda una impronta de un país más europeizado y más alejado de sus raíces africanas, ¿de acuerdo? Esa es la idea de que justamente uno de los ejes de la SCAS es importante, y es importante conocer también el pasado. Para que te des una idea, se escondió tanto el tema de los afros en Argentina que recién el censo del 2010, o sea, el que se hizo hace 10 años, en algunos municipios, en algunas zonas, se preguntaba si se conocía o si tenían descendientes afros en su familia. Cierto. O sea, digamos, estamos hablando de casi 200 años después de la Revolución de Mayo, 200 años después de la Revolución de Mayo, se preguntó si había en su familia descendientes de africanos. Imagínate a qué nivel se ocultó. Ahora, volviendo de vuelta para la época de la colonia, bueno, digamos, evidentemente era más común de lo que se cree la existencia y la relación con los africanos, y en esa época se le decían los negros, pero también en esto hay que ser claro que no todos los negros eran esclavos. En Buenos Aires podían, no mucho, no era masivo, pero podían también rescatarse a sí mismos los esclavos pagando su valor, el valor que tenían ellos como esclavos, ¿no? Y también, además de eso, también rescatar históricamente el papel que desarrollaron los esclavos digamos, en la época de la colonia, por ejemplo, para que te des una idea, en las luchas que había contra Portugal, Brasil, por ejemplo, en esa época, quien después fue el virrey Ceballos, ¿sí? Entabló una lucha contra los portugueses, lo que es Colonia del Sacramento, que la recuperó, fue considerado un héroe, y en esa lucha participaron esclavos, por ejemplo, ¿sí? Claro. Participaron esclavos, que después fueron reconocidos, digamos, algunos lograron su libertad, algunos sí, algunos no, pero lo más llamativo de Ceballos cuando fue virrey es que a través de una institución que era el Defensor de Pobres, ¿sí? Que había en la colonia, que los reclamos de los esclavos se hacían generalmente por intermedio de los defensores pobres, muchos esclavos lo reconocían como un amigo de los esclavos, y le solicitaban la libertad. Algunos, otros se quejaban porque sus amos renegaban de querer darle libertad una vez ellos pudiendo estar en condiciones de comprarla esa libertad, ¿se entiende? Había, digamos, para, digamos, tocar distintos aspectos de la vida de los esclavos y que se conozcan. Cuando fueron las invasiones inglesas, y digamos el virrey de esa época, que es Monte huye y queda Buenos Aires a cargo de, digamos, la recuperación de Buenos Aires, digamos, de manos de los ingleses en 1806. Sí. Queda en manos, digamos, de otros sectores, y ahí se destaca, digamos, por ejemplo, Liniers. Muchos de los que participan en la recuperación de las invasiones inglesas son esclavos. Son esclavos. Es más, una vez que son derrotados los ingleses en la invasión, en la primera, ¿sí? En el Río de la Plata, muchas de las armas que son ganadas, ¿sí? a los ingleses, se organizan, ¿sí? Esas armas que se recuperan, y se organizan distintos batallones patrióticos. Y son, los batallones es como que son bastante, los nombres son fidedignos y son bastante descriptivos. Por ejemplo, hay batallones
que es el de los patricios, por ahí es el más conocido, pero después hay batallones de indios, de pardos, morenos, ¿sí? Y hay batallones de esclavos, ¿sí? Sí. De alguna manera, esos batallones que vienen de las invasiones, que se forman durante las invasiones, son los mismos que después van a participar, digamos, en la Revolución de Mayo, ¿no? Muchos de esos. Es decir, que algo que está oculto, digamos, que por ejemplo en los actos escolares, si uno los ve, y creo que lo charlábamos con vos, la función social dentro del acto escolar era el negrito, era el que vendía la mazamorra, ¿sí? Te pintaban con corcho y salías a ser mazamorrero, ¿no? Sí. Y siempre era... Y a que lo hacían pasar por el negrito que andaba vendiendo mazamorra, era justamente el que era casi como el papel que uno no quería hacer en el acto escolar, ¿no? Es decir, era como un actor de reparto en el acto, ¿no? Claro. Bueno, eso pasa también porque lo que sí no pudieron ocultar, la historia oficial, digo, y hoy lo pensaba también, hubo un intento de ocultamiento del verdadero protagonismo de los esclavos, lo que no pueden hacer ni siquiera en los actos escolares tan edulcorados que eran los de la escuela, es decir que había negros y que los negros tenían algún protagonismo en la vida de la colonia. Por eso quiero decir que, por ejemplo, después, cosas que uno puede nombrar, ¿no? Una vez que se obtiene la victoria en las invasiones inglesas. Por ejemplo, el Cabildo, para muchos, explicarlo rápidamente, el Cabildo era un gobierno municipal, ¿sí? No había una nación en esa época. El Cabildo de Buenos Aires era el gobierno de la ciudad y de los alrededores, de la campaña. A muchos de los esclavos que habían participado en la lucha de las invasiones, hubo como un sorteo, digamos, ¿no? Entonces, ese sorteo, por haber servido, se sorteaba la libertad, o sea, no es que a todos tampoco se les da la libertad en forma masiva, ¿no? Pero sí se otorgaba libertad a muchos de los esclavos que habían participado, por ejemplo. Hay testimonios de combatientes negros que fueron, bueno, también se les dio la libertad a partir de haber participado en la gesta del rechazo a las invasiones, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, ese contenido, ¿no? Porque no aparecen en la Revolución de Mayo de la nada los esclavos y los negros peleando en las invasiones inglesas, sino que hay un contenido previo, que es este que dije, por ejemplo, participaron en 1777, antes inclusive de que existiera el Virreinato de Río de la Plata, con Ceballos luchando en la colonia del Sacramento contra Portugal, aparecen nuevamente en las invasiones inglesas peleando contra los ingleses. Es decir, hay toda una historia previa donde los esclavos, pero también los negros en general, aparecen muy, muy fuertemente, ¿sí? Y esto es una parte que hay que reivindicar y hay que tratar de sacarla a la luz, porque no es una cosa que digamos, cuando viene la época de festejo de la Revolución de Mayo, no es de las que más se tiene en cuenta. Sí se dice, es más, sabemos más de que España fue invadida y que abdicó el rey, y entonces que la primera junta se hizo en nombre de Fernando, eso lo sabemos todos, en nombre de Fernando VII, y que se hizo una junta, que no era un gobierno, todo eso aparece en todo. Ahora, el papel de los africanos no aparece mucho, no aparece mucho. Yo estaba un poco leyendo hoy, buscando algunos datos, algunas opiniones de gente, digamos, de verdaderos expertos. Hay un historiador llamado Gabriel Di Meglio, es un historiador argentino, es actual, es contemporáneo, ¿sí? Y le hacen una entrevista al historiador sobre los negros en la Revolución de Mayo, ¿no? Es una agencia, es una agencia llamada La Pacurondo, ¿sí? Después, algunos el que le guste, que investiguen como tarea, como profe, quién fue Pacurondo, pero no lo vamos a hacer ahora. Se llama Los Negros, que para los negros la revolución fue una esperanza muy grande, dice. Y a mí me gustaría un poquito, si se puede,
aunque sé que cortito el tiempo, pero cerrar con las palabras de este historiador que, digamos, realmente, a diferencia mía, es un especialista. Entonces le preguntan cuántos habitantes había en Buenos Aires y cuántos de esos eran, cuántos eran negros, ¿no? Y cuántos eran esclavos, ¿no? Y él dice en un momento sobre esto, y es categórico, le preguntan de la población total en Buenos Aires, ¿qué porcentaje eran negros? Dice, a nivel general él no sabe, pero en la ciudad el 30% eran negros. Pero en algunos lugares del país, como La Rioja y Catamarca, la población afro era enorme, ¿sí? Es decir, que él dice que para la época de la Revolución de Mayo el 30% de la población era negro. Y le pregunta, bueno, ¿qué significaba la revolución para los negros? Dice, para los negros la revolución fue una esperanza muy grande, porque muchos creyeron que se les acababa la esclavitud. Es decir, el problema fue que los dirigentes revolucionarios se encontraban con un dilema, que era el derecho de propiedad de los amos y el derecho de la libertad, y optaron por el derecho de propiedad. Es decir, fue una esperanza que después, lamentablemente, una vez transcurrida la revolución, digamos, no tuvo una gran, digamos, la esperanza chocó con la realidad, ¿no? Se siguió respetando el derecho de propiedad. Dice, ahora como sabían que la esclavitud no cerraba con las ideas revolucionarias, lo que hicieron fue prohibir el tráfico de esclavos e incluyeron la libertad de vientre, con lo cual lo que hacían era condenar a muerte, con lo cual lo que hacían era condenar a muerte a largo plazo, es decir, no se podían importar más esclavos y los hijos nacían libres. Esto fue un poco lo que sucedió con la Asamblea del año 13, donde había toda una expectativa de abolir la esclavitud, pero bueno, finalmente no se abole la esclavitud, sino que se declara la libertad de vientre, ¿no? Es decir, de alguna manera un hecho que que es positivo en algún sentido, que los hijos de madres esclavas finalmente no iban a ser esclavos, no cerraba con que, bueno, si finalmente los esclavos continuarían siendo esclavos durante un buen tiempo en nuestro país, ¿no? Eso es así. Así que un poco no sé si tenés alguna pregunta, Flavia, porque se han dicho, No, la dije verdad muchas que es cosas. fascinante y da para hablar un montón. Lo único que te quería comentar, el otro día leía que Cabral, el que salva a San Martín en la batalla de San Lorenzo, es un dato casi desconocido, que era afrodescendiente, que también tiene que ver con lo que vos decías de que se invisibilizó a los negros de la época y el rol heroico, ¿no? Porque Cabral está en la marcha de San Lorenzo, está en los libros de historia, pero se invisibiliza su identidad. Así que Claro. Bueno, parte de si uno ve la filmografía, no la más actual por ahí, pero la clásica sobre la guerra de independencia, pocas veces se ve que haya muchos soldados negros, por sí, ejemplo. claro. Es decir, es un poco traducir al cine las concepciones de la historia oficial liberal, ¿no? De Mitre, digamos, de invisibilizar el rol jugado por los por los mal dicho afroargentinos en algún sentido, aunque es la palabra actual, pero en esa época no eran descendientes, la mayoría eran directamente esclavos africanos, en su gran mayoría. Claro. Sí, es así lo de Cabral, es así, y de muchos otros que por el contexto de la Revolución de Mayo no daría, pero que nos sorprenderíamos la cantidad de personajes importantes de nuestra historia que fueron mulatos, mestizos, y que no tenían nada que ver con el arquetipo de europeos que se le quiso dar después en esa galería de celebridades de la historia oficial, ¿no? Exacto. Bueno, te agradezco muchísimo, muchísimo. Y bueno, quedamos pendientes quizás para alguna otra charla más adelante. Dale, Flavia, dale, buenísimo. Sí, con todo gusto. Les mando un saludo y bueno, espero que sirva de algo el aporte. Gracias. Sí, siempre sirve.
Bueno, dejamos acá. Las charlas del año pasado están en YouTube, en Así se habla de ESI, y creo que están subidas también, sí, en el Facebook de la radio de la escuela. Bueno, gracias, Ariel. Buenas noches, nos vemos, Flavia. Buenas noches.